Hola a todos a este nuevo webinar del proyecto Interact Market, un proyecto que está incluido dentro del programa Erasmus Plus de la Unión Europea y cuyo objetivo, cuyo proyecto principal es la integración y el asesoramiento a migrantes y refugiados en su proceso al acceso al mercado laboral, tanto en España como en el resto de Europa. Como ya comentamos en el primer webinar, es un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea y del que formamos parte distintas asociaciones, entidades e instituciones, entre las cuales destacan la Universidad de Rovira i Virgili en Tarragona, la Universidad de Padua y varias empresas e instituciones, tanto de Bélgica, España y Austria. En este segundo webinar vamos a hablar algo más en profundidad del el marco legislativo o el contexto legal, tanto en España como más concretamente en Andalucía, para así comprender mejor cuál es la situación, los procesos, derechos y obligaciones tanto de migrantes como de refugiados o solicitantes de asilo, y así conocer los distintos procesos que deben llevar a cabo para su regularización en el Estado español, más concretamente en Andalucía, pero en general también bastante similar con lo que podemos encontrar en el resto de la Unión Europea. Em, Como ya mencionamos en el anterior webinar, eh, habrá un total de 6 webinars en los que hablaremos y entraremos en detalle en distintos aspectos de la situación de migrantes y refugiados en España y para explicar las distintas partes del proyecto que estamos llevando a cabo. En este caso, vamos a hablar, como ya hemos dicho, del marco legislativo. Pues bien, simplemente para empezar con una breve introducción, el marco legislativo no deja de ser este conjunto de leyes y normas bajo las cuales se rigen los procesos, derechos y obligaciones que en este caso tanto migrantes como refugiados deben acogerse. Eh, este marco legal puede variar significativamente de un país a otro, incluso de una región a otra dentro del mismo país, y está diseñado para gestionar los flujos migratorios de manera ordenada y proteger los derechos tanto de ciudadanos nacionales como de los extranjeros. En el caso eh, que nos afecta directamente cuando hablamos de migración, este marco jurídico incluye una gran variedad de asuntos. Principalmente lo que más eh, nos interesa en este caso es tanto las leyes de inmigración, que son aquellas que establecen los requisitos y procedimientos para que los extranjeros puedan ingresar y residir legalmente en el país, así como las categorías de visas y permisos de residencia disponibles, como las leyes de refugio y asilo, son aquellas que regulan el proceso de solicitud de asilo para aquellas personas que huyen por motivos de persecución, política, guerras, discriminación o cualquier otro motivo. Además de estas dos áreas, que son las que nos afectan más directamente para lo que son los intereses del proyecto, también incluye otra gran variedad de ámbitos, como puede ser el control de fronteras, la detención o la deportación a los países de origen en caso de incumplimiento de la legislación. Muy importante, los derechos de inmigrantes. Eh, cómo se protegen los derechos fundamentales de migrantes, como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo o a la justicia, independientemente de cuál sea el estatus migratorio o de residencia que tengan en ese momento. Así como, por ejemplo, muy importante también la reunificación familiar, que no solamente afecta de forma directa al migrante que reside de una manera u otra en el territorio español, como a su familia, tanto la que vive en España como la que puede vivir en el país de origen. Además, incluye
políticas de integración que veremos posteriormente. Pues bien, en España la Ley de Inmigración Española es la Ley Orgánica 4/2000, que es aquella que regula todos los derechos y obligaciones de los inmigrantes en el territorio español. Obviamente, eso está sujeto a la legislación internacional en cuanto hablamos de derechos humanos, pero después cada nación o cada país eh, legisla de manera propia de la forma de restringir o de dar acceso a, a su territorio o a los servicios públicos o sociales que ofrecen. En el caso de las situaciones administrativas que nos podemos encontrar en España, son principalmente tres, aunque podemos incluir quizás una cuarta. En primer lugar, tenemos la situación irregular, que es simplemente aquella en la que el extranjero o migrante que haya llegado al territorio español no ha seguido las vías legales para hacerlo o no cumple los requisitos exigidos para ello. Es el caso, por ejemplo, de que hablamos de refugiados o solicitantes de asilo, que después de solicitar ese estatus de refugiado, una vez ha obtenido la respuesta, esta ha sido denegada. En caso de denegarse el estatus de refugiado, se encontraría automáticamente en situación irregular y debería abandonar el territorio, en este caso, español. Después también tenemos la situación de estancia, que es una de las más comunes quizás, que es aquella que hace referencia, por ejemplo, a turistas de cualquier tipo que tienen un plazo límite de 90 días para estar en el territorio español sin sin ningún requisito en especial, independientemente de que tengan visado o no. Es la misma situación que aplica tanto a estudiantes como a investigadores que necesitan estar en España por motivos educativos o de formación. Y por último tenemos el estado o la situación de residencia, que puede ser tanto en régimen general como en régimen comunitario. Las diferencias vamos a verlas ahora mismo. Bien, las situaciones que se pueden dar en régimen general, tenemos en primer lugar aquella que es temporal no lucrativa. En este caso, el migrante, o el migrante tiene el derecho a vivir en España siempre y cuando no obtenga ningún rédito económico por ello. Principalmente se hace referencia al derecho a trabajar. Es una situación en la que siempre y cuando esa persona tenga el fondo económico o las capacidades para permanecer durante este año en España, hacerse cargo de los costes tanto de alquiler como de alimentación o sanidad, por ejemplo, tiene la libertad de hasta durante un año residir en España. En el caso de residencia y trabajo, viene a ser básicamente lo mismo, pero con una diferencia muy importante, que es que en este caso el migrante sí tiene derecho a trabajar y a cotizar en España, ya sea tanto por cuenta propia o cuenta ajena, y el plazo de tiempo que en este caso tendría para ejercer este derecho sería de 1 a 5 años. Una vez haya estado 5 años en este estado de residencia y trabajo, puede ampliarlo siempre y cuando siga los criterios que la ley dictamina hasta estar en un régimen general de larga duración, en el que se extendería de 5 a 10 años. Eh, Básicamente es la misma autorización de residencia para poder residir y trabajar indefinidamente en España en las mismas condiciones, con los mismos derechos que los nacionales españoles. Y por último, dentro de estos casos de régimen general, tenemos la comunitaria de larga duración.
en la que se extiende este derecho a trabajar y a residir en el territorio español al resto de países miembros de la Unión Europea. Por tanto, en este caso, el migrante tendría la libertad para poder viajar y trabajar y residir en cualquier país miembro de la Unión Europea con las mismas condiciones que pueden hacerlo los españoles o el resto de ciudadanos comunitarios. Esos son los casos posibles dentro del régimen general y, como hablamos también anteriormente, del régimen comunitario. En este caso se simplifica con dos únicos casos. La situación de temporal inicial, que es simplemente el permiso para poder residir y trabajar en cualquier país miembro de la Unión Europea o del Estado Económico Europeo, así como Suiza, gracias a los acuerdos que tienen los diversos países en este tema. Tanto estos derechos se aplican tanto a los migrantes en sí, que cumplen con las normativas y los requisitos necesarios, como para sus familiares. Tienen este plazo de residencia y trabajo de una duración de 5 años en la que pueden trabajar en cualquier país miembro de la Unión Europea. Y el otro caso del que tenemos dentro del régimen comunitario es el de residencia permanente. Es básicamente una extensión del temporal inicial de los 5 años a los 10. Se podría equiparar más o menos al de larga duración o al comunitario de larga duración que hemos hablado anteriormente en el régimen general. Em, Dentro de la normativa española que hace referencia a migrantes y refugiados, ya hemos hablado de la ley de inmigración, centrándonos ahora en el caso de refugiados y solicitantes de asilo, que es unas situaciones más concretas y más especiales que no aplican a todos los migrantes que llegan al territorio español. Tenemos la ley de asilo o ley 12/2009, que es aquella que rige toda la normativa, procedimientos, derechos y obligaciones que los solicitantes de asilo tienen. También es la ley encargada de proteger los derechos de los solicitantes de asilo, así como el acceso, por ejemplo, a servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la justicia, independientemente del país que proceda o de la situación de su estado actual. Centrándonos en la región andaluza, de Andalucía, en el sur de España, a pesar de que principalmente las competencias en migración están controladas por el gobierno central, sí hay ciertas competencias cedidas a las comunidades autónomas. En el caso andaluz es la Ley Orgánica 2/2007, o la Ley de Inmigración Andaluza, aquella que se encarga de regir y controlar la normativa a nivel autonómico referida a migrantes y refugiados. Ya comentamos anteriormente en el primer webinar algunos de las líneas estratégicas de esta ley. Esta ley básicamente, bueno, una ley distinta que es la Ley Orgánica 2/2007, también aplicable al Estatuto de Andalucía. Básicamente concreta dos competencias que tiene el gobierno andaluz. Una de ellas son las políticas de integración y participación social en el marco de las competencias del gobierno autonómico, como puede ser el caso de la educación o de la sanidad. Esas competencias están transferidas del Estado central, del gobierno central, perdón, a las distintas autonomías y regiones. Y la otra competencia que rige esta ley es aquella relacionada con los programas públicos de acceso al empleo y en materia de autorizaciones para trabajar. Básicamente,
lo que hablamos cuando tenemos el permiso de trabajo expedido por el gobierno andaluz a migrantes para que puedan realizar un desempeño profesional o laboral en Andalucía. Obviamente, siempre y cuando estén en colaboración con el gobierno central y cumpla toda la legislación o la normativa estatal. Eh, Dentro de esta ley de inmigración andaluza, se aprobó una ley, no una ley, sino una estrategia para la inmigración en el marco del 2021-2025, un programa para promover y mejorar la situación de migrantes en Andalucía bajo el gobierno andaluz. Eh, Algunas líneas básicas de este programa o de esa estrategia que pretende el gobierno andaluz. En primer lugar, es impulsar la coordinación o la gestión de las políticas públicas relacionadas con la inclusión social en Andalucía. También tenemos la mejora de la planificación de estas políticas públicas dentro de las competencias que posee la Junta de Andalucía, siempre rigiendo principios claros de participación o evidencia científica para promover la inclusión social también de este sector de la población. Otra de las ideas que pretende mejorar este programa de la inmigración andaluza es la mejora del acceso y respuesta de los servicios públicos en la población migrante. Ya hemos dicho anteriormente que áreas como la sanidad o la educación están transferidas al gobierno andaluz y es este el encargado de facilitar el acceso a migrantes y refugiados a los distintos servicios públicos, independientemente de cuál sea su estatus legislativo. Es decir, si son refugiados, si están en proceso de pedir asilo, si son residentes o incluso si están en situación ilegal. Eh, Todo el mundo tiene derecho al acceso de justicia, de sanidad y en este caso es el gobierno andaluz el responsable de que esto sea posible. Eso es lo que comentamos básicamente, este cuarto punto, que es garantizar el acceso a los servicios básicos comunes, evitando cualquier tipo de discriminación basada en raza, lengua, cultura, idioma o cualquier otro rasgo que pueda ser eh, usado para discriminar. Otro de los puntos de esta estrategia muy importante, ya que al final es uno de los sectores que más sufren todo el proceso de inclusión a una nueva cultura, a un nuevo país, una nueva sociedad. Y es muy importante proteger, que es el grupo de niños y adolescentes de la población migrante y refugiada. Van a ser víctimas de acoso, de racismo o simplemente la dificultad para, para integrarse en una sociedad distinta que, aunque en el caso de latinoamericanos, que es el grupo de origen principal que trabajamos en Interact Market, en el caso de latinoamericanos en España no hay una barrera idiomática tan importante como puede ser con otros países, pero aún así la adaptación a un nuevo lugar de llegada es complicado. Por ello es muy importante proteger los derechos de niños y adolescentes y hacer todo el trabajo posible para evitar la discriminación, incluyendo nuestra perspectiva de género infantil como eje transversal. Y por último, otro de los puntos importantes de esta estrategia andaluza tiene que ver no tanto directamente con los migrantes como con la sociedad. Y es que también se focaliza, se da importancia a la estrategia de sensibilización y de comunicación para facilitar la integración
de inmigrantes en la sociedad andaluza a través de programas de eh, tolerancia, rechazo al racismo o dando simplemente visibilidad a este sector o a este grupo de migrantes. Es una... el- los beneficios que obtenemos de la llegada de migrantes es algo que no solamente beneficia directamente a los migrantes, sino a la sociedad, ya sea española, andaluza o del lugar que sea. En primer lugar, es un aporte gigante de diversidad cultural y de enriquecimiento a nivel cultural. También contribuyen a la economía, a ocupar puestos de trabajo y el consecuente pago de impuestos que al final es lo que financia todos los servicios públicos. En el caso español, donde la pirámide poblacional cada vez se está haciendo mucho mayor y el abandono de zonas rurales, pues la llegada de este grupo de migrantes o de refugiados ayuda a contrarrestar la despoblación y el envejecimiento de algunas áreas, por no decir prácticamente de todas. También puede generar avances culturales y científicos, o simplemente representar la muestra de solidaridad y respeto por los derechos humanos que la región o el Estado tiene. En general, abordar la migración y los refugiados con empatía y soluciones justas es fundamental para una sociedad inclusiva y equitativa. Bueno, simplemente un poco repasar lo que ya comentamos en el primer webinar, las líneas de acción de esta estrategia andaluza, que son tanto las políticas de acogida en el momento de la llegada de estos migrantes, el proceso de inclusión e integración a través de estos programas de comunicación y de sensibilización en la sociedad andaluza, así como la gestión de la diversidad de la convivencia para mejorar esa integración en el pueblo andaluz. Y por último, la coordinación a nivel institucional entre gobierno andaluz, gobierno central y las distintas administraciones o instituciones que trabajan directamente con migrantes y con refugiados. Eh, Básicamente, eh, hasta aquí llega el segundo webinar relacionado con el marco laboral, perdón, el marco legal, tanto a nivel nacional como a nivel legislativo. Eh, Cada uno de los miembros que forman parte del consorcio de este proyecto, que son los que tenemos aquí, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de Padua de Italia, INDECIE, en nuestro caso, y Acción Laboral, que son las dos instituciones en España, AIS de Austria y CONEX de Bélgica. Ellos realizan también su propia serie de webinars en relación a las distintas países o regiones. Así que os invito también a ver el resto de webinars, al menos los que podemos ver en lengua española, como es el caso de Acción Laboral. Creo que Rovira Virgili también tiene varios webinars con expertos en la materia que son muy interesantes de ver. Y os invito al próximo webinar que publicaremos muy pronto, y así como el resto de webinars, obviamente, para tener una mejor comprensión de ese tema tan importante como es la integración laboral para inmigrantes latinoamericanos en España. Muchas gracias y nos vemos pronto.